Hola, Trend Hunters. Soy Gaby Arriaga, fundadora de Leonardo 1452. Bienvenidas, bienvenidos a esta grabación de este nuevo episodio de nuestro podcast Near Future Thinking. En esta ocasión estamos grabando con dos invitados de nuestro querido cono sur del continente. Ya se los presentaré. Es un formato que además quienes lo estén escuchando en el podcast, bueno, pues que sepan que también está la versión en video en Facebook. Ahí lo van a poder ver también para que vean nuestras caras de todos los que estamos hablando el día de hoy. Antes de empezar, quiero recordarles que este año lanzamos nuestro Trend Academy, que es el área de formación de Leonardo 1452, en donde entrenamos a profesionales de marketing, de innovación, de investigación, de comunicación también, el cómo identificar una tendencia por su propia cuenta, que no tengan que comprar reportes de tendencias de expertos, y miren que nosotros hacemos reportes de tendencias, pero creemos que no hay mejor forma de identificar una tendencia que haciéndolo por ti mismo. Entonces tenemos la versión tanto online, donde pueden ustedes inscribirse, son 24 sesiones y es un video que tú le puedes poner play, pausa en el ritmo que tú quieras. Y además tenemos la versión que llamamos On Demand, en donde también es online, pero vamos sesión a sesión en vivo contigo y con los integrantes de tu empresa, y donde hemos ajustado todos los ejemplos que usamos en el Trend Academy, pero de acuerdo a tu categoría. Entonces, por ejemplo, hoy estamos entrenando al equipo de L'Oréal, y allí les estamos poniendo ejemplos pues, de belleza, de cuidado de la piel, de color, en fin. Entonces, ese es otro formato que también, si necesitan información, se los podemos enviar sin ningún problema. Ya saben cuáles son nuestras redes. Bueno, pues vamos a empezar ya con este episodio de podcast. Es un año que sin duda es pues un parteaguas para la humanidad, y no nada más por las cuestiones obvias de salud, sino también por cuestiones políticas, sociales. Hoy, por ejemplo, estamos grabando en un día 3 de noviembre del 2020, en una jornada electoral de Estados Unidos que tiene a todo el mundo puesto los ojos en ello, a ver qué sucede, qué tipo de presidente va a ser el que va a continuar en los siguientes 4 años, y sabemos que eso impacta en el clima global, en temas de salud, en temas de economía para todos los países. Y bueno, pues en Latinoamérica, no menos importante, tenemos a un ejemplo de un país que le ha dado la vuelta a una situación que venía cargando durante muchos años. Nuestros invitados son de Chile, y pues Chile, pues después de un año del estallido social, hace pocos días se lleva a cabo un plebiscito para determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo o no con iniciar un proceso constituyente y pues redactar, ¿no?, una nueva constitución, y la mayoría del pueblo dice sí, ¿no?, apruebo. Y pues esto es histórico porque no nada más por lo que estamos viviendo en el año, o sea, son cambios que pocas veces se dan en la historia, y que en estos tiempos modernos vale la pena reconocer, analizar y estudiar. Eh, Así que, como les digo, nuestros invitados de hoy, tanto Ricardo como Diego, se los presento. Ricardo Aros es director de estrategia y consulting en Promoplan, además de director ejecutivo de APG Chile. APG es la Account Planning Group, la asociación que reúne a los planners, que son los estrategas de distintas agencias de comunicación. Él es el director ejecutivo. Y tenemos también a Diego Perry. Él es gerente general de Wolf y director en APG Chile, la misma asociación. Así que bienvenidos, Hola Ricardo, Gaby, Diego. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? hola, Pues hola a todos. Un gusto estar aquí con ustedes y contigo, Gaby, en tu super podcast. gracias a ustedes por la invitación de estar aquí conmigo. Y pues hoy, como ustedes expertos de marketing, de comunicación,
vimos muy oportuno que trajéramos a la mesa en un año tan peculiar como lo hemos dicho, el rol que tienen las marcas en todas estas causas y en estos propósitos que luego se ponen a redactar y a ejecutar. Y ustedes que tienen con tanta evolución el tema político en su país y social, creo que vale la pena que escuchar su punto de vista, ¿no? Quiero que sepan a todos los Trend Hunters que esta idea nace también porque Ricardo en algún momento compartió conmigo un artículo que escribieron varios colegas que titularon El despropósito. Lo publicaron en el blog de la Asociación Nacional de Avisadores de Chile y también de la APG del mismo país. Y me llamó mucho la atención una cita y voy a ir citando de pronto algunos extractos del artículo. Diego, por ejemplo, decía, obligar a todas las marcas a tener un propósito es un despropósito. Y con eso quiero arrancar preguntándote, Diego, ¿a qué te refieres con esto? Mira, esa partida, me acuerdo que así partía la columna del despropósito, y esa frase nace, yo creo, más de la observación no de la teoría que hay del propósito de las marcas, sino que el cómo se lleva a la práctica y cuál es la genuina intención que hay detrás de hacer un trabajo de propósito detrás de las marcas. Porque nace de forma diferente. Hay marcas que probablemente porque sus fundadores, sus creadores, tienen en su ADN un propósito que inspiró todo lo que hicieron, no necesitan redactarla, no necesitan hacer un workshop, no necesitan hacer un trabajo de consultoría de nada para tener un propósito, porque genuinamente nació así. Y por otro lado están estos intentos de crearle un propósito a las marcas, y en esa creación de propósito no necesariamente pasa que no sé, se asume, se entiende y se crea y gestiona un propósito de forma real, de forma genuina. Y probablemente en muchos de esos casos empieza a ser como un proceso forzado. Es como forzar a que todos tengan un propósito, cuando a lo mejor genuinamente no está en su ADN que nazca así. Es un despropósito, es una pésima idea, porque si no tiene esa base genuina y algún convencimiento completo, entonces al final no es un propósito, es cualquier otra cosa. Y pues a veces queda como un discurso, a veces se queda como un tema de simplemente tratar de apuntalar imagen. Entonces, en la práctica, no en la teoría, en la llevada a la práctica, creo que hay un montón de deficiencias de lo que entendemos y cómo se aplica esto. Y cuando se fuerza, es donde digo, es mejor ni forzarlo. Si no está ahí genuino, mejor ni hacerlo. Por ahí va. Y es cierto que ustedes recientemente han recibido muchos briefs con esta intención de las marcas de, chicos, por favor, Diego, Rich, háganme un propósito de mi marca. O sea, ¿han sentido que crece esta necesidad? Y me imagino que si es así, es por ahí que ustedes identifican cuando viene un interés genuino que cuando no. Yo creo que este año ha sido como este año y probablemente desde octubre del año pasado, que fue el estallido social, como que al marketing se le vino una necesidad de sensibilidad social y de conexión con las personas que probablemente siempre estuvo, pero que hoy día se ve como urgente, ¿no? De solucionar, como que hay una distancia, que hay como una brecha entre las marcas y las personas, entre el marketing y la persona a pie en la calle, que de repente todos sentimos, y ahí que vienen muchos briefs diciendo, quiero tener un propósito, pero en el fondo quiero estar más cerca de la gente probablemente. Y ahí fue cuando, bueno, en muchas conversaciones, ¿no? Y Diego arrancó con esta columna del despropósito, pero creo que tiene que ver con algo, que es que hay varias confusiones, y una confusión importante es que la idea del propósito muchas veces se entiende o malentiende como una idea de RSE, y como asociada a lo que haga la marca, que sea lo que haga. Y yo creo que ahí parte la confusión, porque no necesariamente una acción de RSE, una causa, asociarse a una causa medioambiental
o social, qué sé yo, te va a hacer que tu marca tenga un propósito. Y ahí es cuando, en ese malentendido de qué es y qué no es y cómo hacerlo en concreto, es que surge esto que tú estabas diciendo. Llega de repente un brief o llega una licitación, ni siquiera un brief, así como clientes que salen a buscar agencia y en la reunión de contacto te dicen, mira, lo que yo estoy buscando, este es caso real, estoy buscando un propósito y por eso estoy licitando. Entonces, es súper error. El propósito de tu compañía y de tu marca no lo vas a encontrar en una licitación de agencia probablemente. Entonces, creo que hay mucho malentendido y eso es es la idea que tratamos de empujar en las sesiones de APG y en los distintos artículos o columnas que hicimos, un poco para poder tener un entendimiento más completo, ¿no? De esto de que al final se traduce como propósito, pero que yo entiendo personalmente como la necesidad de que las marcas estén realmente alineadas con las personas y con lo que está pasando en el momento actual. Nada más que eso. Y sienten que las marcas a ver, es que quizá este primer acercamiento que tienen con ustedes, quizá no es mal enfocado porque creen que con una campaña se resuelve todo, pero lo que están diciendo es que es algo mucho más profundo, que no debe ser superficial, que en algún momento también en su artículo decían, no tiene que ver en el por qué ese propósito, sino el cómo, ¿no? Propósito significa determinación. Entonces, sabemos que es algo más profundo. Me imagino que esto tiene que ver con acciones, ¿no? Con algo que tiene que respirarse dentro de la compañía, quizá antes de llegar a un consumidor. ¿Sí lo estoy entendiendo bien? Sí, cuando escribimos eso también tenía que ver con una realidad que probablemente todos vimos en el mundo del marketing, que es la deformación de nosotros los marketeros de ciertos conceptos donde como que los rebautizamos en función de una idea más del mundo del marketing. Y hay veces que queda deformado en el camino. A mí, no sé, años atrás, cuando de repente se instaló con mucho más fuerza el concepto de innovación, también pasaba lo mismo. Se entendía innovación como algo nuevo. Y no se entendía la profundidad del concepto de innovación y se empezaba a utilizar con mucha fuerza en todas las reuniones, en todos lados, sin necesariamente entender su profundidad. Se empieza como a gastar el concepto y a deformar el concepto antes. Entonces, claro, el propósito, cuando uno ve en el mundo del marketing, aparece, no sé, hasta el Golden Circle de Simon Sinek, como el why. Los consumidores compran un porqué de las marcas y el propósito empieza a juntarse con el porqué. Si tú giras hacia la definición más básica de propósito y te vas a la RAE o así como la definición de la semántica misma de lo que significa, no tiene que ver con el porqué, tiene que ver con el cómo, porque tiene que ver con determinación, tiene que ver con una manera de hacer las cosas y no con el tema específico. Entonces, hasta incluso eso abre cosas, porque ojalá el propósito fuera más determinación que bautizar un porqué de la marca. Porque en la determinación donde hay una convicción, en la ejecución también, y no solamente en algo que quede grabado en alguna memoria a final de año o en algún muro de la empresa, sino que sé que no. Al tener determinación, eso implica que estoy cumpliendo con alguna convicción que yo tengo en ese día a día. Y creo que esa búsqueda que dice Ricardo de que lo que hay detrás de verbalizarlo como propósito muchas veces tiene que ver con una conexión con las personas, va por ahí, porque tiene que ver con cómo tengo la determinación de hacer algo bueno en ese vínculo cotidiano y real con las personas. Y eso resuelve más, creo, esa intención de fondo que el elegir si lo sentimos como un propósito o no un propósito. Empieza a molestar incluso la palabra, porque al final da lo mismo, podría llamarlo, no sé, misión, dependiendo de lo que entiendas tú como esa determinación que va a mover tu compañía. Claro, pero finalmente al hablar de propósito, lo que creo que estamos entendiendo entre todos aquí en el podcast es que es este objetivo, esta razón de ser de las marcas para hoy poder contribuir de alguna forma a su comunidad, ¿no? No es nada más quiero ser la marca que deje más blancos los dientes a mis consumidores, ¿no? O sea, quiero ser la marca que
por ejemplo, este año, volviendo al tema electoral en Estados Unidos, hubo marcas que sí tomaron una postura, sin decir si tenían una corriente demócrata o republicana, pero decir, yo soy una marca que te voy a empujar para que vayas y votes, ¿no? Ejerzas tu voto. La revista Time cambió la portada de el título en realidad, su logotipo de su portada, y en vez de decir Time decía vote, vota. Entonces, ¿ustedes en Chile vieron alguna marca que en este año, más que tomar una postura, tuviera un acercamiento político, tuviera un punto de vista? ¿Marcas comerciales que hayan entrado al mundo de la política o marcas políticas que hayan conectado con algún propósito? ¿Cuál es tu pregunta? La primera. Marcas comerciales. Mira, hay pocos porque hay ejemplos como más accidentales, de que por ahí salió un aviso, salió un posteo con una publicación que se puso como del lado de la política, con el lado de la contingencia, pero marcas con estrategia puramente diseñadas o específicamente diseñadas en función de una cosa social, política. Yo me acuerdo de uno de los competidores de las marcas Telco que me toca ver. O sea, en mi agencia vemos una marca que es Claro, ustedes la deben conocer, y hay un competidor que en Chile que se llama WOM, y que junto con tener una estrategia de precio y una estrategia comercial muy desafiante, su relato desde hace mucho tiempo ha sido el de desafiar al sistema para buscar igualdad, ¿ya? Entonces, yo lo rescato, porque si bien es un competidor molestoso, de esos que están como pegando en las canillas siempre, lo rescato porque la coherencia es total, ¿no? O sea, la gente evalúa esa consistencia en compra. Tal vez no les va todo lo bien como a otras marcas que son más grandes y han estado más tiempo, pero son una marca que logra resonar en la gente porque efectivamente se reclama igualdad, mientras las otras grandes compañías me han estado cagando en el fondo con tarifas altas o con condiciones que amarran, yo soy el que te voy a dar libertad. Y ese tipo de cosas. Entonces, creo que es un buen ejemplo. Ahora, ejemplos distintos de ese, yo no tengo, no sé si Perry tenía alguno otro, creo que son más accidentales. En No, general, y yo creo que incluso el ejemplo que hay tú, porque es el único que también se me ocurre como algo cerca, pero no tiene que ver con una vinculación con la política. Yo creo que tiene que ver con una vinculación con el movimiento ciudadano, exacto. con lo que hay detrás de la crisis, con ciertos deseos de las personas. Entonces, hay ciertos guiños de algunas marcas que simplemente se conectan con ese sentir, pero que está súper lejos de la política hoy día. O sea, es tan así que esta última elección, por ejemplo, el plebiscito, no solamente está el dato de que el 78% y 78 y algo de los votantes dijo aprueba una nueva constitución, sino que creo que era un 79 algo, o sea, era un poquito más incluso el que quería el formato o el mecanismo de la Convención Constitucional. Y habían dos alternativas, una era la mixta, que incluía a políticos, y una que era la convencional, que era que la Constitución la haga un grupo que se vota el 100%, que ojalá sea independiente, ojalá los políticos no estén. Entonces, incluso con las marcas se vinculan a esos problemas sociales o esas demandas sociales, están incluso lejos de la política porque el movimiento en sí mismo está separado de la política. En eso lo siento diferente a lo que decías tú en la pregunta de una marca que diga vota en Estados Unidos, porque se mete directo a una elección que está en el mundo político. Yo creo que esta última elección fue la más ciudadana y antipolítica de las que hemos tenido. A mí me llamó mucho más la atención ese segundo voto por el mecanismo, porque la señal es, incluso quiere un poco más de que no estén los políticos que la nueva constitución. Que gane eso es una señal durísima. Claro, porque me cuelgo lo que tú decís, Diego, y efectivamente, como que sí, las marcas probablemente tienen que acercarse más a la política, pero a la política de la vida, a la política ciudadana, a la política de la comunidad, tal vez no a la política de los políticos. Y ahí en el mundo es que estamos viendo un montón de ejemplos maravillosos, no sé si un montón, pero no sé, yo me acuerdo de como categorías que me toca mirar por la pega y estaba mirando también Carrefour,
como hace 2 años se mete a legislar a nivel europeo para poder cambiar el tema de las frutas o de la presencia de frutas con cierta regulación, y termina afectando positivamente a toda una industria gigante y por supuesto al consumidor también. O sea, yo creo que esa es como una nueva apertura que probablemente en Chile no es un poco nueva para nosotros. O sea, nos ponemos del lado del consumidor, de las preferencias, desde sus necesidades, desde sus insights, pero creo que la gente nos está diciendo, como lo dicen todas las encuestas en el mundo, así como el barómetro de Edelman, que dice, oye, las marcas tienen tanto poder o más poder que los gobiernos de generar cambio. Y por lo tanto, por ahí es que estamos como entrando a una nueva, perdón lo cliché, pero es como una nueva era, una nueva etapa donde a lo mejor efectivamente lo que hay que empujar es eso. O sea, marcas que a lo mejor sí se van a casar y van a influir políticamente en los ciudadanos, en lo comunitario, en lo social, pero no para hacer política de voto, no para hacer política de elecciones o de cargos de poder, sino que por afectar finalmente la vida cotidiana, como dice Perry, ¿cachai? De mejor manera. Yo lo veo así. Sí. Sí, no, lo entiendo claramente la diferencia y me parece que es una buena guía para quienes nos están escuchando, que finalmente son gente, empresarios o gente que toma decisiones, gerentes de marca, que claro, sí hay que tomar una postura, que hay que tener un punto de vista sobre lo que está sucediendo en el país, no necesariamente es tener una afiliación política, pero sí enterarse de la problemática de las personas. Esto me recuerda a un caso que sonó hace unos meses en Alemania, una compañía y un grupo de feministas, de mujeres que dijeron, oye, tenemos que reducir el impuesto a toallas sanitarias, tampones, porque está tasado como si fuera un producto de lujo, ¿no? Como si fuera caviar prácticamente. Y pues metieron la moción para que se redujera el impuesto, y como hubo un rechazo, entonces lo que hicieron fue engañar de alguna manera pues, al sistema, ¿no? de impuestos, y entonces cambiaron el empaque y metieron los tampones en un libro, ¿no? Y entonces, como el libro tasa menos que los tampones, pues entonces se bajaba del 19% de impuesto al 7%. Entonces, me parece que es ese tipo de propósitos, de escucha que se tiene que hacer en la sociedad, donde al final tiene una repercusión en el país, ¿no? A nivel macro. Pero creo que si estoy entendiendo bien, es este tipo de compromisos que se tienen que hacer. Claro. Ahora, otra cosa que hemos comentado y que nos interesa también es que hay como un desafío a las habilidades que tenemos dentro de las agencias o dentro de las consultoras para efectivamente tener una buena conversación de propósito con una marca. Porque probablemente esto pudiera quedarle grande al marketing, y es una conversación que hay que tener mucho más allá del marketing, o con el marketing junto con lo comercial, o junto con operaciones, o junto con la gerencia general, o incluso el directorio. O sea, es una conversación que excede probablemente la barrera típica del relacionamiento agencia-cliente en lo que estamos acostumbrados. Y ahí es donde también es súper interesante mirar cómo a partir de todas estas tendencias y a partir de estas nuevas realidades, en las agencias encontramos ahí un camino nuevo, un camino para volver a influir, porque de alguna manera sentimos que muchas veces el marketing se ha hecho táctico y de corto plazo, y de repente aquí es la vía, ¿cachai?, de poder empezar a influir un poquito más allá y retomar esa relación con las empresas que a lo mejor antes era más común. Yo no sé cómo está en México la cosa, pero en Chile muchas veces hablamos de que el marketing está cada vez más táctico, incluso un poquito más junior, y pareciera que la posibilidad de tomar decisiones en el marketing no es como la de que era antes, y por lo tanto la relación con las agencias también es más pobre. Entonces, estas cosas son bonitas de tomarlas en la perspectiva también de lo que podemos lograr hacer con nuestra relación y con nuestros negocios, no solamente pensando en la creatividad, sino que también planteándonos en las habilidades que tenemos que tomar y que tenemos que tratar de empujar para poder ser mejor industria y mejor negocio, cada uno respecto de las contrapartes que nos tocan.
Sí, y que creo que es lo que toca, ¿no? Creo que las empresas, me regreso a ese dato que decías que los consumidores confían mucho en las empresas, incluso más que en los gobiernos. Hace rato estaba reuniendo Sí. datos para un proyecto de salud y justo encontrábamos ese dato, al menos en México. México es uno de esos países que confía más en las instituciones privadas, en las marcas, en las empresas, creen que le van a dar información mucho más certera que el gobierno. Entonces, la verdad es una gran responsabilidad de todas las compañías y que sería un error que se quedara nada más en una cuestión táctica, en una cuestión del momento, de decir, estamos en COVID, entonces yo te entiendo y juntos vamos a salir adelante. Eso es un poco, eso es superficial, ¿no? Eso es un poco lo Sí. mínimo que se esperaría que se dijera. Habría que hacer más cosas, llevarlos a las acciones. Eh, Y de manera recurrente, ¿no? O sea, es como todas estas tendencias. ¿Hace cuánto que está todo el mundo hablando también del marketing de contenido y del branded content? Pero la verdad es que a lo mejor alguna marca hizo un branded content, pero hacer una pieza, una campaña es tan distinto de tener un ejercicio de marketing con contenido. O sea, el tema está en la sostenibilidad de lo que hagamos, yo creo, y en la capacidad de nosotros de sostener eso con buenos argumentos, porque si no, claro, acciones que van y vienen tampoco son lo que la gente quiere. O sea, si te vayas a poner del lado de una postura, ten la convicción, ten la determinación, como digo Diego, y dale para adelante, po. De hecho, ahí solo complemento, pero creo que esta crisis sacó algo de esa búsqueda mal pensada de estos propósitos, de alguna intención, la peor versión, porque esos casos, voy a hacer la caricatura, pero tiene mucho de verdad, esos casos donde negocios se cerraron, están prácticamente sin poder vender nada, está la angustia de no vender, está la angustia de no poder ofertar nada, y está la idea de igual decir algo, entonces se transforma en una cosa en la mesa como, ¿qué decimos? Porque no puedo convocar a nada de lo que siempre dije que era táctico, tengo que decir, y sale el eureka, hagamos un propósito. Eso que pasa en ese, así como, esa manera de que se genere, que esto es como, es el mundo al revés, no lo tuviste nunca genuinamente, y de repente ahora sale como una alternativa a algo que decir cuando estoy maniatado en el fondo de todas otras mis posibilidades de acción, y ahí nace un propósito. Yo creo que ahí hay una cosa incluso de oportunismo mezclado con no entenderlo, y la crisis generó mucho de eso. Porque ahí donde llegaban estos briefs que decía Ricardo a la agencia, decían, no solamente traemos un propósito, es traer alternativas. No, traemos opciones. Tal claro. cual. No, entonces, a ver, me estoy llevando varios tips y si a ustedes se les viene a la mente, pero bueno, es pensar más en algo trascendental, más en el largo plazo, más profundo. O sea, esto lo estoy pensando como para consejos a cualquier persona de marketing, antes de levantar la mano y decir, hagamos un propósito, creo que hay que tener esto presente, porque creo que el mensaje aquí no es que no lo tengan ese propósito, sino que sea trascendental, que sea realmente adecuado a las necesidades locales de su comunidad, que no sea oportunista también, porque creo que muchas veces se disfraza esta empatía con lo que está sufriendo mi consumidor con el oportunismo comercial nada más. ¿Qué otros tips podrían decir antes de que alguien levante la mano, ¿no? Porque yo sé que decir, no podríamos solo regañarlos y decirles, esto lo debiste haber pensado antes, pero bueno, ya llegamos a este punto, ¿qué sí hacer y qué no hacer? Mira, pensando en algún caso que tocó este año que no puedo comentar porque todavía estamos desarrollándolo, que fue como que poco antes de octubre del año pasado empezamos con una marca a trabajar un tema en donde efectivamente la organización quería un propósito, y estaba porque se cuestionaron lo siguiente: tenemos un montón de acciones de RCE, tenemos un montón de acciones no sé qué, y había como un festival de acciones con buenas intenciones, pero que no estaban bien articuladas.
¿ya? Hacia adentro con los colaboradores, hacia afuera con la comunidad, y algo había como en la suma de todas esas acciones que efectivamente había que ordenar, y eso provocó la pregunta, oye, ¿qué es lo que necesitamos definir? ¿Cuál sería nuestro propósito? Yo creo que de todo el ejercicio que hicimos, en donde estuvo la gerencia general corporativa metida y mucho más que el marketing, es finalmente tratar de preguntarse cuál es mi negocio. Mi negocio, a lo mejor, por más acciones medioambientales o ecológicas que tenga, mi negocio exactamente no es lo verde. Mi negocio es a lo mejor otra cosa, y entender muy bien de qué se trata mi negocio y cómo mi negocio se pone en relación con las personas día a día, de verdad, y qué es lo que esperan, y qué hacen mis competidores, y cómo yo podría tomar una diferencia ahí. Tal vez sería una buena fórmula para partir de cero, pensando un propósito, sin cometer el error que estoy lleno de acciones y lleno de causas, y que probablemente a lo mejor en ese caso algunas tenían que ver y otras no tenían que ver nada con el negocio. Y eso fue como súper curioso, ¿no? Pero lleno de acciones, lleno de buena onda para la humanidad, pero sin orgánica y sin relación particular con lo que efectivamente sí tiene este negocio. Yo creo que eso, por lo menos de mi lado, ese es un buen tip. A nosotros nos aclaró un montón, y finalmente terminó con se reinventaron las gerencias, y se reinventó operaciones, un montón de cosas en función de entender mejor de qué se trata lo que hago en mi negocio, cuál es, y a quién le quiero ayudar, y con quién lo hago, y con quién no, qué puedo mejorar. Pero así como capítulo 1 del marketing, capítulo 1 de la teoría empresarial, en el fondo. No la tendencia más de moda, sino que, ¿qué hago? ¿De qué se trata mi negocio? Súper simple. A Eso mí me por mi pasa, lado. a mí me pasa también que cuando yo comentaba antes, esto era, es más el cómo que el por qué, porque el propósito tenía que ver con determinación. Yo creo que eso está asociado mucho al cumplimiento. Eh, Juégate a algo que puedas cumplir, porque el propósito está en el cumplimiento, no en la definición del tema. No sacas nada con haber definido un tema súper pomposo, súper relevante, súper trendy, súper lo que sea, si en la práctica no lo vas a poder cumplir. Porque llámale propósito en la medida que está la determinación permanente de cumplirlo, de hacerlo, y no de declararlo. No es una campaña, es algo que está haciendo todo el rato. Si no tiene determinación, entonces no es propósito. No está ahí todo el rato. Yo, para mí, ese es uno de los temas más importantes. Y le sumaría algo que no tiene que ver exactamente con eso, pero yo creo que por lo menos como un ejemplo de Chile, te voy a contar algo que venimos trabajando como una teoría, lo del tema de las marcas cotidianas, Richie. Por ejemplo, nosotros hicimos un ejercicio en Chile mirando todos los rankings de los últimos años, ranking de marcas, el del VAP, Chile 3D y todos los rankings más importantes. Y buscamos patrones de las marcas que estaban liderando o moviéndose hacia arriba en los rankings. Porque eso te da luces de quién la gente estaba premiando. O sea, en vez de partir de la autodefinición, es ir a recoger por qué estas marcas están subiendo en el ranking. Y lo interesante al ver patrones, más allá de los modelos tal cual, no era por ver, no sé, pues si un modelo tiene familiaridad, estima y no sé qué, no era por ver eso, sino que ver puntos en común fuera de los mismos pilares o tablas de evaluación de los rankings. Nos dimos cuenta que convivían marcas de categorías muy distintas, pero que tenían un punto en común. O sea, estaba, no sé, WhatsApp y YouTube, que podrían ser dos marcas súper metidas en tecnología, muy actuales, muy vigentes, estaban conviviendo con Jansa, que es una marca de azúcar, y otra con Quicks, que es una loza. Y estaban con el mismo envión. Y el punto común tenía que ver con el valor cotidiano que generaban. El valor ya no es una aspiración futura, no es una aspiración inalcanzable, sino que las marcas que subían, da lo mismo si era por una experiencia tecnológica o por una experiencia súper concreta, el punto común del reconocimiento de las marcas tenía que ver con un valor cotidiano, un valor en el día a día de la experiencia de las personas. Y no tiene que ver con ser una marca cotidiana, no tiene que ver con que estoy todos los días, sino que genero un valor real en la cotidianidad, en el día a día. Y cuando nosotros nos fuimos a investigar eso, entendimos, por ejemplo, que el progreso ya no es a futuro. El progreso para los chilenos tiene que ver con el hoy.
Yo siento progreso cuando cambio mi día a día, cuando hoy día puedo acceder a mejores estudios, cuando hoy día puedo acceder a mejor salud. No es tener algo en 20 años, no es ahorrar para tener después y que el progreso esté allá. Eso te lo doy como un ejemplo. Entonces, ahí tenía un punto de partida, porque si quería hacer un propósito, de repente parte de cuál es el valor cotidiano con el que puedes cumplir. ¿Dónde está eso? Y ten la determinación de hacer eso bien. Y a lo mejor eso te va a dar un propósito mucho más alineado a tu negocio, porque te obliga a que sea un valor realmente cotidiano. Sí. Sí, dale. Para entender la diferencia, o sea, el valor cotidiano no tiene nada que ver en algo, algo que uso todos los días porque sí y que ni me entero, sino, por ejemplo, me imagino que en el caso de YouTube, pues quizá es que día a día, gracias a ello, día a día yo recibo información, me educo de algo, me informo de algo. Es un poco esa la diferencia, ¿no? O sea, por ejemplo, YouTube dice, ok, yo puedo ver un montón de cosas, entretención y un montón de cosas, pero ¿cómo se transformó en el tutorial de la vida? Sí. Y cualquier cosa la voy a buscar ahí porque me lo explican en unos pocos minutos. Entonces me está resolviendo problemas súper cotidianos y a lo mejor está el mundo de las recetas en YouTube está haciendo una pega importante solamente para aprender. Yo ayer, una intimidad, pero soy muy malo para las cosas manuales en la casa y me decidí a usar un taladro. Y me prestaba un taladro, no tenía idea. Y me demoré 6 minutos en ver en YouTube un video de cómo usar un taladro, valor cotidiano absoluto. Era toda la tecnología de YouTube y toda la NASA y todos los algoritmos pensados para que yo simplemente pudiera hacer bien un hoyo con un taladro y saber que la broca correspondiera al... en el caso de WhatsApp es conexión rápida, es estar cerca de todo. Da lo mismo la tecnología que está atrás. Si no está traduciendo una experiencia de cómo me conecto en momentos cotidianos importantes y por eso tengo valor. Y hay otras cosas que están cerca mía todo el día que no siento ese valor. Entonces, por eso no tiene que ver con la máxima de cotidianidad, sino que me resuelve algo todos los días. En el encierro, ponte tú, de la pandemia, se potenció mucho eso también. Como marcas, como por ejemplo el de marcas de azúcar o de arroz, esa cosa como lo popularmente más cotidiano, como aumentó las preparaciones, las cocinas, las casas, de repente eran productos que estaban súper valorados y subían porque resolvían algo cotidiano, porque le daba una vuelta a esas preparaciones y eran un partner tuyo para mantener ese día a día mejor para tu familia. Entonces, claro, hay una manera interesante de buscar lo que creo que está más lejos del propósito cliché, que es buscar una causa, y está más cerca de tener la determinación de hacer algo relevante y con valor cotidiano para las personas permanentemente. ¿Qué mejor propósito que ese? Sí, pues. A mí esto lo hemos conversado con Diego, pero esa es la teoría y que a mí me encanta. Soy fan de lo que han ido investigando en la agencia, en la agencia de Diego. Yo creo que, no sé si estaba pensando cómo será para Latinoamérica, pero Chile viene de un proceso de 30 años en donde de repente pasamos como de 0 a 1000 en apertura y de posibilidades. Pero de repente empezamos hace un par de años, una cantidad, empezamos yo creo a sentir que esas posibilidades ya no se podían sostener tanto o se empezaban como a trizar. Y creo que es súper oportuno lo que dice Diego de aportar al cotidiano desde la perspectiva de cualquier marca, cualquier producto o servicio, te aporta una posibilidad porque creo yo, y esto es volada personal, perdón, creo que, claro, nos acostumbramos a tener posibilidades y a soñar que íbamos a poder hacer todo, en muchas medidas. Imagínense, acuérdense que Chile salía a mostrarse afuera como el jaguar de Latinoamérica, cosa muy penosa, por cierto, pero ahora es un país como posibilidad. Y en la medida que la posibilidad social se empieza como a resquebrajar y a poner un poquito como más endeble, de nuevo, son las marcas las que vienen y las compañías las que vienen a aportar esas posibilidades, y ahí es donde yo no sé si lo comparte Diego, pero encuentro que esa teoría de la cotidianidad es súper bonita, porque la marca en el cotidiano te va a aportar una posibilidad, más allá del uso, más allá de que si el queque me quedó más dulce o no, es cuál es la posibilidad detrás de ese uso que me abre, como lo de YouTube o como lo que sea que hay. Es bonito eso, como que a mí me encanta la idea de las marcas por eso, ¿eh? Yo soy como enamorado de una definición de un planner de BBH que dice, oye, las marcas al final de vueltas en esta era van a poder ser un pegamento social.
O sea, un pegamento para todas las cosas que están quebradas por ahí. Y creo que tenemos esa posibilidad, y por eso como que es interesante y entretenido lo que hemos venido conversando en APG, como que tiene que ver con este año lleno de crisis, lleno de movimientos en lo higiénico, en lo económico, en todo, que de repente nos hace cuestionar, oye, ¿qué rol podemos cumplir? Y claro, no se trata de buscarle una causa de moda, una causa o más femenina, porque el cáncer de mamas es importante, entonces vamos para allá, pero a lo mejor no tiene nada que ver conmigo, ni con lo que yo puedo aportar en el cotidiano, con lo que tiene que hacer mi negocio. O sea, hemos estado en esa, y nada, yo perdí el hilo, ¿eh? Me puse a hablar, ¿no? No, está bien. No, pero me anoté cosas muy, muy, muy relevantes que subrayo de lo que acabas de decir, este tema que las marcas tienen que ser ese pegamento social. Y yo creo que además en esto que decían que las marcas tienen que encontrar ese valor en lo cotidiano, creo que el mayor reto es para aquellas marcas que se sienten que están vendiendo como locas porque es su momento, por ejemplo, marcas de salud, de higiene personal, jabones, desinfectantes, todo esto que este año han vendido lo que nunca en su vida y que pueden dormirse en sus laureles diciendo, ya no tengo más que hacer, más que decir, este jabón mata el 99% de los gérmenes y que por eso se sienten relevantes, se sienten que tienen una presencia importante en las casas, en los hogares de las personas. Creo que son esos momentos de gloria en términos comerciales, económicos, donde más tiene una marca que decir, bueno, está bien esa parte funcional y que hoy me necesitan, pero ¿qué más? ¿Qué más tengo que hacer por una sociedad, por la sociedad, hoy que tengo el reflector puesto en mí? ¿Están de acuerdo? Sí, claro. Y creo que eso es bueno sumarlo en la medida que lo otro está resuelto. Porque la inconsistencia de cuando te pones un discurso súper arriba de que, sabes que yo tengo que salir a tener una postura respecto a una problemática gigante y al mismo tiempo tu propuesta de valor está golpeada, no existe, no es relevante, no pasa nada, se da una contracción peor, porque hoy día te lo devuelven con la tuya y dos más. Entonces, como, o sea, ¿por qué me estáis diciendo esto si ni siquiera en esta relación base que tenemos, higiénica incluso, no me estáis cumpliendo bien? Entonces, ahí está la dualidad. Por eso digo, las dos se pueden sentir propósitos, pero yo le creo más al primero en la medida por lo menos que tengáis algo que estáis cumpliendo, porque si vais a pegarte un escalón, ok, hazlo de una base donde tengáis un vínculo sólido con las personas y no que se genere ese contraste porque te lo van a devolver sí o sí. Y en ese sentido yo sumo algo que hemos estado conversando en APG como casi como las conclusiones del año, pero que es un tema que fue súper relevante y que creo que tuvo el pic de los síntomas para esta última elección del plebiscito, que tiene que ver con la distancia de los ejecutivos que definen con la gente. Estamos lo llamo al mundo de los estudios, pero al final tiene que ver con todo. Es como, ¿cómo voy a encontrar un valor cotidiano? ¿O cómo voy a tomar una postura respecto a lo importante de las personas si no estoy seguro que la estoy entendiendo? Y eso tiene que ver con investigar bien, entender bien, mapear bien dónde está eso. Y no creer que la vida que tienen los otros es la vida que tienes tú y copiar, pegar hacia allá. Y te juro que fue casi como un golpe a la cara de todo el mundo más ejecutivo, que se hicieron varios estudios donde esa distancia se demuestra que es bastante, pero en este último plebiscito, no sé si se les llega a ustedes, porque es algo que circuló mucho en Chile obviamente, pero empezaron a abrir los mapas de los resultados de la votación. Y por ejemplo, en Santiago, que somos un país muy, muy centralizado, entonces la región metropolitana, el Gran Santiago, tiene un peso gigante respecto a la población total. De todas las comunas del Gran Santiago, solo 3 ganó el rechazo. Wow. Las 3 comunas, y ver el mapa pintado es terrible. Claro. Tú decís como todo el Gran Santiago, o sea, imagínate con un resultado que no es 54, 30, 40 y tanto, es 78 algo, 21, o sea,
es realmente una diferencia promedio país gigante. De hecho, ni siquiera hay polarización en eso, es como el país piensa de una forma. Claro. Las únicas 3 comunas que no son las 3 que son reconocidas como las comunas donde hay más recursos, más plata, donde vive la gente que tiene económicamente otra situación, y ahí es donde viven todos los ejecutivos que están definiendo el para dónde van las marcas. Wow. ¿Qué empatía puedes tener y qué reconocimiento del valor cotidiano y qué seguridad puedes tener de estar tomando el propósito que tú digas? El que está acá arriba, o el que estamos hablando nosotros de cumplir. Cualquiera, si no tienes la empatía suficiente como para leer eso. Y eso es basal para todo lo que estamos diciendo. Que parte por la etapa 1, entender. Sí, sí, y creo que estoy de acuerdo en ese sesgo de las realidades que se puede tomar para tomar decisiones, el considerar que como opina mi círculo social es como opina todo el país, ¿no? Y desgraciadamente sí, muchas veces las clases más altas son las más conservadoras que no quieren salir, ¿no? De esa esfera cómoda. Y sí, creo que es importante, ¿no? Muchos ejecutivos pertenecen a esa esfera y más que nunca necesitan el apoyo de sus propios equipos, de sus agencias, para que les muestren, esta es la realidad, ¿no? Esto es yo respeto tu mundo, tu realidad, tu vida, esto es lo que quiere la mayoría de la población en tu país, ¿no? O están estos grupos que esto es lo que quieren. Claro. No, Gaby, sí. Piensa que en general, porque estamos hablando de marketing y de publicidad de marcas grandes, de consumo masivo, yo creo que hay muy pocas que no hacen investigación de mercado. Entonces es muy curioso ver cómo ese presupuesto de investigación de mercado no se va a investigar. Se va a investigar el performance de la marca, de nuestros mensajes, pero no se va a investigar, o se está yendo poco, a investigar a las personas. Como que ahí hay una cuestión que conversábamos, algo escribimos y vamos a publicar, que es como, ¿no habría que resetear esa ecuación de investigación de manera que a lo mejor dejemos de medir el performance, que es como lo que pasa en todos lados, y nos pongamos a investigar y a entender un poquito más a las personas o lo que tenemos cerca? De hecho, hay otro dato que, estoy lleno de datos porque esto lo escribimos hace poco, pero hay un dato de Kantar que no me acuerdo perfecto cuál es, pero hay un dato de Kantar que hizo a nivel LATAM, que decía, oye, los altos ejecutivos, el senior management, el C-level, reconoce que este año, post pandemia y crisis, vienen muchísimos cambios de conducta de consumo. ¿Ok? Sin embargo, la misma persona, el mismo C-level dice, y vamos a investigar muchísimo menos. O sea, wow. es muy curioso. Pero se dan esas contradicciones, ¿no? Es ir con los ojos vendados, sin investigar, sin entender nada. Claro. No, y piénsalo con esta contradicción que decía yo, y yo creo que con eso como da para cerrar la lógica de lo que estamos hablando del propósito, porque el propósito, entendido bien, une la empatía del entender el valor que genera en las personas, una convicción que yo tengo genuinamente. O sea, sí o sí te obliga a tener un link. O sea, yo tengo una convicción, una determinación en algo, porque yo puedo estar convencido de cualquier cosa, pero no estoy conectado con la persona. Pero en este caso, el propósito de una marca es la convicción y determinación de algo que le genera valor a las personas. Tengo que estar alineado a eso. Entonces, si existe esa diferencia de entendimiento del país donde está o de las necesidades que existen, ¿qué posibilidad hay a que construyas un propósito genuino, real, viable? Imposible. Claro. Exacto. Muy bien. Chicos, pues quiero ya despedir este episodio. Creo que podemos seguir hablando mucho sobre el tema, mencionando ejemplos, casos que conozcamos. Creo que aquí la invitación a todos los que nos están escuchando es que reflexionen, ¿no? Reflexionen en, siquiera antes de ponerlo en un brief o en una licitación, en su día a día, o sea, ¿cuál es ese propósito de su negocio? Que sea una conversación que la tengan entre el equipo de trabajo, que abran el espacio con top management para hablar de ello, porque
Y no nada más del lado de los anunciantes, de los avisadores, sino del lado de las agencias. Cualquier agencia que dé una consultoría a una compañía lo tiene que saber. Aquí hay una cita del mismo artículo del que estamos hablando, Despropósito. Dice Diego, los marqueteros nos encargamos de abusar del uso del propósito de marca y lo invocamos una y otra vez hasta deformarlo. Por eso, a más de alguno les puede haber pasado que les pidan con urgencia, hazme un propósito, casi igual como hace un tiempo se pedía, hazme un viral. Tal cual. Sí. Tal cual, para el final tiene que ver con eso. Y Diana, me acuerdo de la misma información, es como, hazme un viral. Y yo digo, no estamos entendiendo lo que es un viral. Es como, pasa porque pasa y uno puede hacer ciertas cosas, pero yo creo que es lo mismo, es lo mismo. Hazme una innovación, hazme un viral, hazme un propósito. Exacto. No, piénsalo bien y ve si lo tenías genuino. Exacto, exactamente. Bueno, pues Diego, Ricardo, ¿algo que quieran agregar? Ya, Gaby, No, estaríamos horas. Sí. Estaríamos horas. Sí, podríamos hablar mucho rato, pero te quería dar las gracias por la invitación y de vuelta invitarlos a que estén atentos o que sigan a APG Chile y cada vez que hagamos algo, feliz de compartirlo con todos ustedes. Así es, sigan todas las actividades de APG Chile, tienen muy activa su cuenta en Instagram, la pueden buscar tal cual, así, APG Chile. ¿Alguna otra red que sugieras que deban seguir? Por ahora solo esa, la verdad es que los recursos son limitados y nos da para mantener más o menos mal, solo Instagram. Pero nada, ahí se comunica todo lo que vamos haciendo y si ampliamos algo, por ahí lo sabrán. Sí, por ahí sumaría, nosotros tenemos un espacio donde en cada número de la revista ANDA, la ANDA es la Asociación Nacional de Avisadores, y la revista de la ANDA diría que hoy día en Chile es la revista que está llegando con más fuerza a todo el mundo del marketing y los avisadores en general. Está bastante interesante, entonces de repente ir haciéndole seguimiento de lo que va publicando la ANDA, por lo menos en respecto a contenidos de Chile, nuestro y de otros actores del mercado chileno, estar ahí. Puede ser interesante que lo vayan pegando una mira. Muy bien, pues vamos a subir esta información también al blog porque este podcast lo tenemos en formato audio, en video, como ya dijimos, que lo pueden ver en Facebook y en nuestro blog. Ahí anotamos los puntos más importantes y meteremos los links de todos estos sitios que nos comentan. Así que muchas gracias, Diego, Ricardo, por su tiempo. El mejor de los éxitos en todos sus proyectos y pues sigamos en comunicación. Hasta la próxima. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Chao, Gaby.